Un muchacho agoniza en el desierto, sin pan, sin agua. La muerte se acerca. Su madre se aparta entre lágrimas, incapaz de soportar ver los últimos momentos de su hijo. No tiene futuro ni herencia, rechazado por su propia familia, olvidado por su padre, abandonado por la promesa. Pero entonces los cielos responden. Una voz rompe el silencio mortal. Dios ha oído la voz del muchacho. Este momento, escondido entre las páginas de la Biblia, encierra uno de los actos de redención más misteriosos y poderosos de toda la Escritura. ¿Cómo un hijo despreciado se convirtió en padre de príncipes? ¿Por qué los profetas pronuncian su nombre siglos después? ¿Qué representa Ismael para aquellos que hoy viven a la sombra del olvido? Esta no es solo la historia de un superviviente, es el retrato de todo aquel que ha sido rechazado, pero escuchado por Dios. Hay un secreto oculto detrás de la vida de Ismael, un secreto que abarca siglos y que aún resuena a través de las arenas de Oriente. Estás a punto de descubrir por qué Ismael nunca fue solo un personaje bíblico. Sigue viendo para desentrañar la verdad detrás de la historia no contada de Ismael, el hijo rechazado que escuchó la voz de Dios. Únete a nosotros mientras exploramos cómo se convirtió en un símbolo de fe, resiliencia y promesa, incluso después de ser rechazado y olvidado por muchos. Una llanura árida entre Canaán y Egipto. El calor castiga la arena. Una mujer camina sola. Está embarazada, débil, jadeante. El silencio circundante parece ensordecedor, pero alguien oye. Su nombre era Ismael. Pero incluso antes de dar su primer respiro, antes de abrir los ojos al mundo, ya había sido llamado por Dios mismo. No fue Abraham quien eligió el nombre, tampoco Agar. El nombre vino del cielo. Un nombre que llevaba una promesa, pero también un peso. Ismael, que significa Dios ha escuchado. No fue un nombre elegido por preferencia, sino como respuesta a un grito de desesperación. Sin embargo, el nacimiento de Ismael no sería el fin de su sufrimiento. Sería solo el principio. Ismael era hijo de Abraham, el patriarca, con Agar, una sirvienta egipcia. Agar no fue elegida por amor, sino por desesperación. Sara, la esposa legítima de Abraham, era estéril y en un intento humano de forzar el cumplimiento de una promesa divina, entregó a su sirvienta a su marido. Así fue como Agar concibió. Pero lo que comenzó como una solución pronto se convirtió en una herida abierta. Entre dos mujeres, una semilla crecía, y con ella el veneno de los celos. Embarazada, Agar huyó. La tensión se volvió insoportable. Las palabras de Sara eran tan afiladas como cuchillas, y su presencia una carga. Pero en medio del desierto, Agar cayó de rodillas sin fuerzas, sin agua, sin dirección. Y allí, al borde de la supervivencia, apareció un ángel del Señor. Él la vio, él la escuchó, y dijo algo que cambiaría todo. Mira, estás embarazada y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Génesis 16:11. Ella huía del dolor y encontró la mirada de Dios. Pero el ángel no se detuvo ahí. Reveló lo que Ismael sería. Será como un asno salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él. Génesis 16:12. Un espíritu indomable, un hombre de conflicto, un guerrero natural. Ese niño no crecería en una cuna de oro, sino bajo el sol abrasador y la arena cortante. El muchacho no sería moldeado por tiendas de campaña, sino esculpido por el viento del desierto. Agar, asombrada, se postró, sus lágrimas mezcladas con el polvo caliente. Por primera vez, alguien, mejor dicho, Dios mismo, había reconocido su dolor, y ella declaró: «Tú eres el Dios que me ve». Génesis 16:13. El lugar donde todo sucedió se llamó Bir Lahai Roi, que significa el pozo del que me ve. Allí lo invisible se hizo presente, y el nombre del muchacho se hizo eterno. Agar regresó al campamento, regresó con Sara, pero ya no era la misma. En su vientre
no solo crecía un niño, sino una promesa viviente. Pasó el tiempo, y entonces, en una noche silenciosa, nació Ismael. Abraham lo tomó en sus brazos y lo llamó por el nombre que vino del cielo. Lo amó profundamente, lo crió con ternura, pero el amor de un padre no siempre protege contra la guerra de una mujer. Ismael creció entre tiendas de campaña y rebaños. No fue educado en colegios, sino por las manos callosas de los pastores. Aprendió a identificar huellas, a escuchar el viento, a respetar el silencio de la noche. No era como los hijos de los príncipes, era un hijo del polvo y del sol. Su corazón era puro, pero cargaba con el peso de un hogar dividido, e incluso en su sonrisa infantil había algo que perturbaba a Sara. Décadas después, Ismael tendría 12 hijos. Se convertirían en príncipes y líderes tribales. Sus nombres están registrados en Génesis 25, 13, 16, Nebaiot, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Sedema. Su esposa, elegida por Agar, era egipcia. No construyó palacios, levantó tiendas de campaña, no poseyó ejércitos, pero su pueblo dominó las rutas del desierto. Pero antes de formar una nación, necesitaría sobrevivir al exilio. Ismael vivió siglos antes de Cristo. Mucho antes del nacimiento de Jesús en Belén, Ismael ya caminaba por los áridos senderos entre Canaán y Egipto. No conoció al Mesías, pero su pueblo vería, siglos después, surgir otro profeta en su linaje. Su objetivo: sobrevivir, defender, liderar. Fue un patriarca en tiempos de polvo y espada, un superviviente. Pero incluso aquellos que sobreviven llevan heridas que el tiempo no cura. El silencio entre las tiendas decía más que las palabras. Agar caminaba con pasos medidos. Ismael corría entre los rebaños, riendo como cualquier muchacho. Pero no todos sonreían con él. Los ojos de Sara, la esposa legítima de Abraham, seguían cada gesto del muchacho con una mezcla de frialdad e inquietud. Era el hijo de la sirvienta, pero también era el primogénito de su marido. Ismael no conocía el peso que cargaba. Era solo un niño. Corría libre, trepaba rocas, tocaba las ovejas y se escondía detrás de las cortinas de la tienda como si el mundo no fuera más que un juego. No entendía por qué a veces la mirada de Sara congelaba la atmósfera, o por qué los sirvientes desviaban la cara cuando lo veían acercarse. Simplemente vivía. Abraham, ya en su avanzada edad, amaba profundamente a ese hijo. Muchas veces lo llevaba consigo para visitar los pozos o para contar las estrellas. Y cuando miraba a Ismael, veía la promesa que tanto había esperado hacerse realidad. Era su carne, su sangre, su hijo. Era el que primero lo había llamado padre. Sin embargo, cada vez que Ismael se sentaba junto a Abraham, algo temblaba dentro de Sara, algo que trataba de ocultar con sonrisas contenidas y gestos delicados. Pero eso no escapaba a la atención de Agar. Había días en que no pronunciaba una sola palabra, otros en que miraba al muchacho con ojos llorosos, sin saber si era ira, culpa o frustración. Una tarde, cuando el sol ya se escondía detrás de las dunas, Ismael se acercó a Sara con un ramo de flores silvestres que él mismo había recogido. Era un gesto inocente. Extendió sus pequeñas manos y sonrió, pero en lugar de recibir un abrazo, recibió silencio. Ella miró las flores, luego a él, y simplemente dijo: «Ve a jugar con tu madre». Agar, que observaba todo desde lejos, sintió que su corazón se apretaba, no por ella, sino por él, por Ismael. Sabía que había dado a luz a un hijo de Abraham, pero nunca sería reconocida como parte de esa promesa hecha al patriarca. Sabía que había un lugar para el muchacho en los brazos del padre, pero no en el corazón del hogar. Y a medida que pasaban los días, la convivencia se volvía más frágil. Un plato golpeado con fuerza sobre la mesa, una mirada de reojo durante una comida, un cumplido que Sara hacía a los hijos de los sirvientes vecinos, pero que nunca dirigía a Ismael, pequeñas agujas envenenadas invisibles para los que no prestaban atención, pero eso cortaba profundamente a los que ya estaban heridos. Abraham
Intentaba equilibrar los afectos. Amaba a Sara, con quien había soñado toda su vida, pero también amaba a Ismael, a quien Dios había prometido bendecir. Él veía la creciente tensión, pero su corazón guardaba silencio. Y en ese silencio, el muchacho corría de un lado a otro, inocente, ajeno a la guerra silenciosa que su sonrisa provocaba. Había noches en que Sara permanecía despierta, mirando fijamente el techo de la tienda, escuchando los pasos de Ismael afuera, jugando con los animales, y se preguntaba, ¿por qué llegó él primero? ¿Por qué se abrió el vientre de la sirvienta y el mío no? Trataba de encontrar la paz, pero dentro de ella algo crecía, algo que aún no tenía nombre, pero que pronto se convertiría en acción. Ismael estaba creciendo, y con él crecía también la inquietud dentro de la tienda. El amor de Abraham, que una vez había sido un consuelo para Sara, era ahora un recordatorio constante de que el hijo de la sirvienta existía, y vivía, y crecía, y reía, y llamaba a su marido Padre. Cada paso que Ismael daba era otra piedra en el corazón de Sara. Pasó el tiempo. Las líneas en el rostro de Abraham se profundizaron, y el cabello de Sara se volvió plateado bajo el sol del desierto. Sin embargo, el silencio en su vientre parecía gritar cada vez más fuerte. Ismael ya no era un bebé, sino un muchacho que crecía fuerte, con pasos firmes y una mirada alerta. Corría entre las tiendas, trepaba sobre las rocas y seguía a los pastores a la distancia. Pero incluso con él allí, Sara sentía un vacío que ni siquiera el sonido de la risa de un niño podía llenar, porque esa risa no era suya. Abraham, ahora con casi 100 años, aún recordaba la promesa. Era imposible olvidarla. Dios había dicho que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Pero había pasado una década desde el nacimiento de Ismael y ninguna nueva palabra llegó del cielo. Ninguna confirmación, ninguna visita, solo el sonido del viento y los sollozos ocultos de la mujer a su lado. Hasta que un día, todo cambió. 3 hombres aparecieron en las llanuras de Mamre. No llevaban armas ni montaban caballos. Sus vestimentas eran sencillas, pero había algo en sus ojos que no era de este mundo. Abraham corrió a saludarlos, como era su costumbre, y los invitó a descansar bajo los árboles. Ordenó preparar pan, agua, leche y carne. Los honró con hospitalidad, sin saber que estaba ante algo eterno. Mientras comían, uno de ellos habló, su autoridad congelando el corazón de Sara, mientras escuchaba desde la entrada de la tienda. De cierto volveré a ti el año que viene por este tiempo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Génesis 18:10. Sara se atragantó con la risa, no una risa alegre, sino un sonido ahogado, casi cínico, que llevaba años de espera, dolor, vergüenza y frustración. Después que soy vieja, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo, murmuró para sí misma. Pero el que hablaba oyó. ¿Por qué se ha reído Sara?, preguntó con calma. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 13, 14. Sara lo negó, afirmando que no se había reído, pero el hombre, el ángel del Señor, respondió con suavidad, pero sin vacilación. Sí, te has reído. Génesis 18, 15. Después de eso, los visitantes se marcharon, pero sus palabras permanecieron como tizones grabados a fuego en los oídos de Sara. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencio, más pesado que las piedras de la tienda. Abraham observaba a su mujer con ternura y misterio. No sabía qué esperar, pero algo dentro de él susurraba que el tiempo de la promesa estaba más cerca que nunca. Sara, por su parte, trataba de ahogar su esperanza. Era más fácil seguir siendo estéril que esperar y volver a decepcionarse. No quería alimentar un sueño solo para verlo morir una vez más. Pero su cuerpo comenzó a cambiar. Lo que había sido fatiga se convirtió en un sueño profundo. Lo que había sido aversión a la comida se convirtió en apetito, y entonces, un día, lo sintió, no dolor, sino movimiento, vida. Con manos temblorosas tocó su vientre y allí, en lo más profundo de su ser,
supo que la promesa había llegado. Los meses transcurrieron entre el miedo y la fe. Abraham parecía más joven, como si cada día renovara en él una alegría olvidada. Y cuando por fin llegó el momento, en la quietud de una noche estrellada, Sara dio a luz. El llanto del bebé atravesó el aire seco como un suave trueno. Sara rió, pero ahora era una risa verdadera, llena de lágrimas y gratitud. Abraham tomó al niño en sus brazos. Su nombre sería Isaac, que significa risa. Génesis 21, 3 y 6. Dios me ha hecho reír, dijo Sara, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Pero no todos rieron. Agar observaba desde la distancia. Ismael, que ahora tenía unos 14 años, miraba con curiosidad al recién nacido. No entendía lo que significaba, pero algo dentro de él cambió. Un espacio que antes era completamente suyo estaba a punto de ser compartido. La atención completa que antes solo le pertenecía a él, ahora se dividiría en dos. Y más que eso, la sangre del niño que lloraba en esa tienda era la sangre de la esposa legítima, la sangre de la promesa. En los días siguientes, la alegría se apoderó del campamento. Se prepararon fiestas, se sacrificaron animales. Isaac creció fuerte y sano. Todos los ojos se volvieron hacia él, e Ismael. Él seguía allí, pero ya no era el centro, ya no era el único. Durante la fiesta del destete, un evento culturalmente significativo de la época, se vio a Ismael riendo. Una risa simple, tal vez burlona, o simplemente el arrebato espontáneo de un adolescente. Pero Sara lo vio, y esa fue la gota que colmó el vaso. Se acercó a Abraham y le dijo: «Echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con mi hijo Isaac». Génesis 21:10. Abraham se consternó profundamente. Amaba a Ismael, su primogénito. Pero esa misma noche, Dios le habló: «No te aflijas a causa del muchacho ni a causa de tu esclava. Atiende a todo lo que te diga Sara, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la esclava haré una nación, porque es tu descendiente». Génesis 21, 12, 13. Y así, con el corazón apesadumbrado, Abraham preparó un odre de agua y algo de pan, y despidió a Agar e Ismael. Lo que había sido silencio se convirtió ahora en llanto y división. Antes de continuar, pedimos tu apoyo. Suscríbete al canal y deja un me gusta en el video para ayudarnos a seguir difundiendo estas poderosas historias bíblicas. Ahora, sigamos el emocionante viaje de Ismael. El sol golpeaba inmisericordiamente aquel día. Las tiendas estaban cubiertas de telas coloridas. Se habían sacrificado animales, y el olor a carne asada llenaba el campamento. Los sirvientes se regocijaban. Había aplausos, sonrisas y música. Isaac, el hijo de la promesa, estaba siendo destetado, un hito importante en su cultura. Abraham observaba la celebración, con el rostro sereno pero los ojos húmedos. Había esperado tantos años por este momento. Isaac estaba sano y alegre, aferrado a las piernas de su padre. Sara no podía contenerse. Su rostro brillaba como nunca antes. Sonreía con sus labios, con su vientre sanado, con su alma restaurada. A un lado, en silencio, estaba Agar. No se unió a los bailes ni a las conversaciones. Su mirada permanecía fija en un solo lugar. Ismael, ahora con unos 16 años, un adolescente entre hombres, ya no un niño, pero que ya no encontraba su lugar. Ismael observaba las festividades con atención. A veces reía con los demás. Otras veces se apartaba con una mirada sobria. Nadie sabía realmente lo que se agitaba en su corazón. Solo Agar lo entendía. Aquel día sintió un extraño peso suspendido en el aire. Mientras la fiesta continuaba, alguien vio a Ismael riendo burlonamente. Tal vez de algo que Isaac hizo, tal vez imitando un gesto, o simplemente llamando la atención de la manera típica de un adolescente. Pero Sara lo vio. Para ella, era más que una broma. Era una amenaza y una afrenta, la chispa que encendió cada inseguridad que aún ardía dentro de ella. Se acercó a Abraham, con los ojos fijos y el corazón en llamas. «Echa a esta esclava y a su hijo,
porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con mi hijo Isaac. Génesis 21:10. Abraham se quedó helado. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier espada. Expulsar a Ismael, su primogénito, el muchacho que había sostenido en sus brazos, a quien había enseñado a caminar, a cazar, a orar, a servir. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Trató de razonar, pero las palabras murieron en sus labios. Sara no cedió. Su mirada, una vez herida, era ahora inflexible. No permitiría más división ni más sombras alrededor de su hijo. Isaac debía ser el único heredero, el único enfoque, la única promesa. Aquella noche, Abraham no durmió. Caminó en círculos, oró en silencio, contempló las estrellas como lo había hecho desde su juventud, desde que la primera voz de Dios lo había llamado. Y allí, en la quietud de la medianoche, Dios habló de nuevo. No te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Presta atención a todo lo que te diga Sara, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la esclava haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21:12-13. Abraham cayó de rodillas, como si el cielo mismo confirmara su angustia. Al amanecer, antes de que el sol saliera por completo, se acercó a la tienda de Agar. Llevaba un odre de agua, un trozo de pan y unos ojos que no sabían cómo decir adiós. Agar lo miró en silencio. No hizo preguntas, no derramó lágrimas. Ella lo sabía. Abraham ofreció el odre con manos temblorosas. Tocó el hombro de su hijo. Intentó una sonrisa, pero no pudo. Ismael, confundido, no entendía lo que estaba pasando. Su mirada buscó los ojos de su padre y solo encontró dolor. No se pronunció ninguna despedida en voz alta, solo el sonido del odre de cuero siendo atado, la tela echada sobre la cabeza de Agar y los pasos comenzando un nuevo viaje. No un viaje, un exilio. Agar caminó, con su hijo a su lado. El desierto ante ellos parecía interminable. Cada paso era una pregunta, cada ráfaga de viento, un silencio cortante. Ismael miraba hacia atrás, esperando que su padre cambiara de opinión. Pero las tiendas se redujeron a meras sombras en el horizonte. Estaban solos. El sol se volvió más cruel por horas. La arena quemaba sus pies. El agua disminuía. El pan se endurecía. El silencio entre madre e hijo se hizo denso. Ninguno se atrevía a decir la verdad. Ambos sabían que habían sido abandonados a morir. Pero algo dentro de Ismael se resistía. Algo que aún no entendía del todo. Una chispa heredada de su padre. Una fe aún no nombrada, pero que ardía en su joven pecho como una promesa olvidada. Y Agar, ella mantenía los ojos en el suelo, un pie tras otro, una respiración tras otra. El muchacho a su lado no era solo su hijo. Era todo lo que tenía, la única parte de ella que Dios había visto. La misma tienda que una vez lo había protegido, ahora lo arrojaba al viento. El calor del desierto no era solo una cuestión de clima, era una sentencia, un juez cruel y silencioso. Cada ráfaga de viento arrastraba granos de arena que picaban como pequeñas astillas invisibles. El cielo arriba era un techo de bronce, impenetrable, y el suelo abajo una extensión sedienta e interminable. Agar caminaba con los pies ardientes, con las sandalias rotas por la tierra áspera de Beerseba. Ismael la seguía, pero sus pasos ya no tenían el paso firme del muchacho que una vez corrió libremente entre los rebaños de Abraham. El sol quemaba su piel y ambos temblaban, no de frío, sino de debilidad. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier conversación. Ella sabía a dónde no quería ir, de vuelta a la tienda donde había sido rechazada. Pero, ¿a dónde podían ir ahora? ¿Dónde estaba el agua prometida, el descanso, el cumplimiento de aquella antigua palabra de Dios? El mismo desierto que años atrás había sido el escenario de su salvación, ahora parecía susurrar muerte. El odre de cuero colgaba vacío de su hombro. Ya lo había golpeado, tratando de escuchar un sonido. Intentó apretarlo con sus manos, darle la vuelta, agitarlo como si una gota estuviera escondida en el fondo. Pero no quedaba nada. Sin agua, sin esperanza. Ismael, jadeando, tropezó.
Agar lo sujetó antes de que cayera por completo. El muchacho se apoyó contra una roca, respirando con dificultad. Sus labios estaban agrietados, su lengua se pegaba al paladar, sus ojos estaban vidriosos. Aún así, no se quejó, no lloró, no suplicó. Simplemente resistió. Era ese silencio lo que más le cortaba el corazón a Agar. Lo abrazó durante un rato. Intentó sonreír, decir que encontrarían una manera, que el sol se pondría pronto, que por la noche el aire estaría más fresco. Pero ella misma no lo creía. Su cuerpo temblaba, sus rodillas cedieron, y entonces tomó una decisión terrible: alejarse. Sabía lo que se avecinaba. Colocó a su hijo debajo de un pequeño arbusto seco, una sombra escasa que apenas cubría su cabeza, pero era todo lo que tenía. Ismael no protestó. Simplemente se acostó, cerró los ojos, su cuerpo sudando, sus manos abiertas a su lado y su pecho subiendo y bajando lentamente, cada vez más lentamente. Agar caminó solo unos pasos, no muchos, pero lo suficiente para que él estuviera fuera de su vista, lo suficiente para que no viera la muerte. Se sentó en el suelo aparte, escondiendo su rostro entre sus brazos, y lloró. Lloró con su alma, con su mismo ser, con todo lo que había dentro de ella. Lloró como una madre que ve la vida escurrirse de sus manos sin poder retenerla. Lloró sin palabras, sin explicaciones. Un llanto antiguo, profundo, seco como el propio desierto. Que yo no vea morir al muchacho. Génesis 21:16. Ismael permaneció tendido allí. Su pecho aún se movía, pero era casi imperceptible. Ya no lloraba, pero sentía el dolor de la sed, el dolor del abandono, el dolor del rechazo. Y entonces algo dentro de él se rompió. No fue un grito, no fue un lamento de desesperación, fue un llanto apagado, un sonido débil casi imperceptible. Pero se elevó, no a los oídos de su madre, no a los oídos de los hombres, sino a los cielos. Era la voz de un muchacho rechazado que Dios escuchó. Allí, en el silencio del desierto, donde no había más pan, ni agua, ni promesas visibles, Dios escuchó el llanto de Ismael. Y no era la primera vez. El mismo Dios que había hablado con Agar años atrás. El mismo Dios que le había dicho que aquel muchacho se convertiría en una gran nación. El mismo Dios que la vio cuando todos los demás la ignoraban. Vio de nuevo. Y él escuchó. Porque Dios no ignora a los olvidados. Dios no se calla ante el silencio de los pequeños. No aparta su rostro de aquellos a quienes el mundo rechaza. En ese momento, entre los sollozos de Agar y el cuerpo debilitado de Ismael, el cielo se abrió silenciosamente, no con truenos, ni con luces brillantes, sino con presencia. Una presencia invisible, pero tan real como el calor que quemaba la arena. Agar, aún escondiendo su rostro, no se dio cuenta de inmediato, pero algo había cambiado. Dios estaba allí. No había más gritos, solo un llanto que llegaba hasta Dios. El desierto se quedó en silencio, un silencio denso, cortante. Ni siquiera los pájaros volaban, ni siquiera los insectos susurraban. Solo se oía el sonido del viento y la respiración baja y dificultosa del dolor. Agar estaba sentada, distante, con el rostro enterrado en sus manos, su cuerpo encorvado, su corazón destrozado, su alma ya no gritaba. Simplemente palpitaba como una herida incurable. Ante ella yacía el hijo que había llevado en su vientre, ahora tendido sobre la arena caliente entre la vida y la muerte. No había nada, nada más que polvo y calor. Pero Dios estaba allí. Y cuando todo parecía perdido, el cielo habló: Agar. La voz era clara, firme y a la vez suave. Lentamente, ella levantó el rostro. El aire parecía diferente, una nueva respiración. No venía de un lado, no venía del suelo, venía de arriba. ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde donde está. Génesis 21:17. Ella se quedó helada. Esa voz, la conocía,
Era la misma que había oído años atrás cuando huyó embarazada por el desierto, la misma voz que le había dicho que Ismael viviría, que crecería, que se convertiría en una gran nación, la misma voz que la vio cuando nadie más lo hizo. Ahora la oía de nuevo, pero esta vez no era para ella. Era para él, para Ismael. «Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación». Génesis 21:18. Agar se levantó con dificultad. Sus piernas aún temblaban. Sus ojos permanecían húmedos, pero algo había cambiado. Esas palabras llevaban peso, peso de una promesa, peso de verdad, peso de eternidad. Miró al muchacho. Su respiración aún continuaba. Su pecho se movía lentamente, su rostro sucio, su boca seca, pero estaba vivo. Y entonces los ojos de Agar, ojos de madre, de sirvienta, de mujer cansada, fueron abiertos. Entonces Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua. Génesis 21:19. Parpadeó, miró de nuevo. Y allí estaba, un pozo. No era un espejismo, no era un producto de la desesperación. Era real, tan real como la sed, tan real como el sufrimiento, tan real como la promesa hecha años atrás. El pozo había estado allí todo el tiempo, pero ella no lo había visto, no porque no estuviera allí, sino porque sus ojos habían estado cerrados por el miedo, por el dolor, por el abandono, y fue Dios quien los había abierto. Agar corrió. Sí, corrió con lo último de sus fuerzas. Corrió hacia el pozo, se arrodilló, llenó el cántaro rápidamente. Sus manos temblaban pero llenas de fe. Corrió de vuelta hacia Ismael. Con delicadeza, levantó su cabeza, vertió el agua sobre sus labios resecos, luego en su boca y después sobre su frente, y él respiró más profundamente. La vida regresó. Ismael abrió sus ojos, débil pero vivo. Miró a su madre, luego al cielo, y allí, en ese momento, bajo el sol que una vez los había condenado, la promesa revivió. Agar lloró. Pero ahora era diferente. No era lamento, era alivio, era gratitud, era asombro. Miró al pozo y recordó: «Tú eres el Dios que me ve», pero ahora también podía decir: «Tú eres el Dios que me escucha». Y allí, en el silencio del desierto, sin más testigos que los cielos, Dios reafirmó: Ismael viviría y se convertiría en una gran nación. No sería un siervo, no sería una sombra, no sería olvidado, sería un líder, un patriarca, un nombre entre nombres. El muchacho que había sido arrojado al polvo estaba de pie otra vez, no por las manos de los hombres, sino por las manos de Dios. El desierto no había cambiado, el calor seguía quemando, las dificultades no desaparecieron, pero ahora había un pozo, un lugar de provisión, una señal eterna de que no toda sequía es el final. Ismael se levantó. El agua goteaba por su barbilla. Sus ojos brillaban con vida renovada. Sus músculos aún estaban débiles, pero sus pasos buscaban firmeza. Y Agar, a su lado, sonrió entre lágrimas. Ese mismo pozo permanecería allí, un testigo silencioso de la intervención divina, un lugar donde el cielo descendió a la tierra, no en gloria, sino en misericordia. Y Agar nunca lo olvidaría. De la muerte brotó la promesa que nadie más podía ver. El desierto no perdonó, pero tampoco olvidó. La arena, marcada por las huellas de Agar e Ismael, guardaba historias que el viento no podía borrar. Después de que sus ojos se abrieron al pozo de la supervivencia, Agar decidió no vivir más de lo que otros dejaban atrás. Levantó una nueva jaima en un lugar remoto, un lugar donde nadie dictaría por dónde debía pisar o a quién debía llamar ama. Y allí, entre piedras y calor, Ismael creció. Creció sin la protección de las jaimas de Abraham. Creció sin el privilegio de una herencia, pero también creció sin restricciones, sin exigencias, sin máscaras. Su maestro fue el viento, su libro, el paisaje ilimitado, su escuela, la lucha por cada gota de agua y cada mendrugo de pan. Desde temprana edad, su cuerpo se adaptó, sus músculos se desarrollaron, sus pies se endurecieron,
Sus ojos se volvieron tan alertas como los de los depredadores. Aprendió a caminar silenciosamente, a seguir rastros en la arena, a distinguir huellas frescas de viejas. Aprendió a escuchar la respiración de una gacela a 100 metros de distancia. La primera vez que empuñó un arco fue con madera torcida y una cuerda trenzada con fibras. Sus dedos sangraron, pero no se rindió. Día tras día regresó al mismo lugar, y cuando al fin su flecha voló recta y certera, golpeando una piedra con fuerza, sonrió, y el desierto pareció sonreír con él. Ismael se convirtió en arquero, no por deporte, sino por supervivencia. Agar lo observaba con ojos orgullosos y silenciosos. Nunca interfirió. Sabía que el desierto sería su tutor, y la sed su disciplina. No era tiempo de protección, era tiempo de crecimiento, y el muchacho estaba siendo forjado. Las noches eran frías. Muchas veces durmieron abrazados en silencio, escuchando el crepitar de la arena y los aullidos distantes de los animales. Ismael no preguntaba por Abraham, pero a veces, cuando miraba las estrellas, sus ojos se fijaban en un punto como esperando una respuesta que nunca llegaba. La única certeza que tenía era que la promesa aún estaba viva. Dios había dicho, «Haré de él una gran nación». Pero a su alrededor solo había polvo, piedra y silencio. Ningún pueblo, ningún clan, ninguna bandera alzada, solo él, su madre y la tierra reseca. Sin embargo, esa tierra lo aceptó, y él la aceptó a cambio. Aprendió a encontrar agua donde ojos ordinarios solo veían desolación. Descubrió pozos escondidos, piedras que brindaban sombra, raíces que ofrecían humedad. Se hizo uno con la tierra, uno con el clima, uno con los animales que allí habitaban. Con el tiempo, la fama de su nombre comenzó a extenderse. Ismael, el guerrero del sur, el hombre que cazaba con los ojos cerrados, aquel cuya flecha nunca erraba su blanco. Los nómadas que cruzaban su camino hablaban de él con respeto, algunos con temor, otros con admiración. Pero incluso allí, incluso con su reconocida fuerza, estaba solo. Agar lo sabía, y en su corazón maternal también sabía que era hora de que su hijo tuviera un hogar, aunque fuera hecho de jaimas, un nombre más allá del suyo propio, alguien con quien compartir el fuego, las noches, las historias, las raras sonrisas que aún lograba mostrar. Entonces viajó a Egipto, su tierra de origen, y de allí trajo una esposa para Ismael. No conocemos su nombre, pero sí su origen, egipcia como Agar, alguien que entendería las arenas, las costumbres y valoraría el silencio como una forma de comunicación. La boda fue sencilla. No hubo festejos como los de las tierras de Canaán, no hubo invitados nobles, pero sí un fuego encendido. Hubo pan compartido, hubo ojos que se encontraron con ojos, y hubo una alianza. Y así el muchacho se convirtió en hombre. Su propia jaima era ahora suya, sus pasos más amplios, su voz más firme, su sombra más grande. Pero dentro de él, algo aún buscaba. Era fuerte, era temido, era un cazador, un protector, un esposo. Pero su corazón llevaba una inquietud que ni siquiera el desierto podía calmar. Por mucho que sus pies se hubieran adaptado a la arena, su alma aún anhelaba tierra firme. No podía decir que era un vacío, una llamada, un recuerdo distante de un padre que lo amaba pero que se había ido, de un hogar que lo había abrazado pero lo había expulsado, de una promesa hecha pero aún no cumplida. El desierto le había dado un hogar, pero no le había dado descanso. Su esposa le dio hijos, pero no respuestas. El arco le dio sustento, pero no una herencia. El desierto era su morada, pero su alma aún buscaba un lugar de paz. El tiempo en el desierto no se mide con relojes ni campanas. Se cuenta por el ciclo del sol y el desgaste de las sandalias. Cada arruga en el rostro es un recuerdo. Cada diente perdido, una lección. Cada cicatriz, una historia que el desierto escribió sin pedir permiso. Ismael era ahora un hombre hecho y derecho. El muchacho del pozo se había convertido en un guerrero, un cazador, un padre. Los años habían tallado en él una expresión determinada, ojos que leían el horizonte
y manos callosas que sabían construir, proteger y guiar. Agar, su madre, ahora mayor, miraba a su hijo con silencioso orgullo. Hablaba poco. Era innecesario. La forma en que amasaba el pan, ajustaba la jaima, guardaba el cántaro, todo era una reverencia al viaje que habían vivido. La jaima de Ismael, antes solitaria, era ahora solo una entre muchas. A su alrededor comenzaron a surgir clanes. No fue de un día para otro, sucedió gradualmente. Los hijos que tuvo con su esposa egipcia comenzaron a crecer, hombres como él, nacidos bajo el sol abrasador, criados al sonido de los vientos y forjados en la lucha por cada gota de agua. Con el tiempo, los hijos de Ismael formaron sus propias jaimas. Fueron 12, como está registrado en Génesis 25, 13, 16. Nebaiot, Sidar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Sedema. Cada uno de ellos llevaba la sangre del exilio. Cada uno heredó no tierras, sino el espíritu de un padre que aprendió a dominar la tierra que nadie más quería. Ninguno de ellos heredó murallas, pero todos heredaron el viento, libre, feroz y constante. No tenían ciudades, pero tenían territorio. No tenían tronos, pero tenían jaimas levantadas con dignidad. Y esas jaimas comenzaron a extenderse como semillas. Llevadas por el viento, los mercaderes que pasaban por sus tierras encontraban una hospitalidad firme. Los grupos nómadas que buscaban paso encontraban respeto, y aquellos que buscaban la confrontación encontraban resistencia. Las tribus lideradas por Ismael no tenían reyes, pero sabían a quién seguirían, al que sobrevivió donde nadie más lo hizo. Los 12 hijos formaron clanes. Estos clanes se extendieron. Al principio era simplemente un grupo familiar, pero pronto fueron reconocidos por otros pueblos como una nación del desierto, un pueblo que no se doblegaba, un pueblo que conocía el silencio de la noche y el peso de la arena, un pueblo sin murallas pero con identidad. Ismael no usaba coronas, pero era escuchado. No portaba cetros, pero su palabra era ley entre los suyos. Fue llamado patriarca, e incluso aquellos que una vez se burlaron de sus orígenes, ahora inclinaban la cabeza en su presencia, porque sabían que era diferente. No fue moldeado por el lujo, sino por la pérdida. No fortalecido por la grandeza, sino por el abandono. No sabía lo que era estar protegido, solo cómo proteger. Era un líder, pero también era una memoria viva. Un recordatorio de que Dios escucha. Un recordatorio de que los rechazados no son olvidados. Un recordatorio de que una nación puede nacer de un grito en el desierto. Y aunque era respetado, aunque tenía hijos, aunque veía sus jaimas multiplicarse por las llanuras secas, Ismael aún llevaba algo dentro de sí. Un silencio que la edad no podía curar, una ausencia que ni siquiera el tiempo podía borrar. Todavía recordaba el rostro de su padre, Abraham, la mano que lo sostenía, la mirada que no podía decir adiós, el momento en que su jaima quedó atrás y el día en que fue enviado a la nada con un cántaro de agua y un pedazo de pan. Ismael sabía que no fue elegido para heredar los campos de Canaán, pero también sabía, ahora más que nunca, que Dios lo había elegido para mucho más. Mientras otros buscaban una herencia, él estaba echando raíces en el polvo. Mientras otros luchaban por territorio, él estaba extendiendo jaimas donde quiera que el viento soplara. Mientras los reyes morían y sus reinos eran tomados, Ismael veía a sus hijos crecer, a sus clanes florecer, a sus historias multiplicarse por las rutas del desierto. Enseñó a sus hijos cómo encontrar pozos escondidos, cómo cazar en silencio, cómo defender sin atacar primero, pero sobre todo les enseñó a resistir, porque esa era su marca distintiva, la resiliencia. No había altares de piedra ni libros sagrados registrados en su nombre, pero había un legado, un eco, una presencia, una memoria viva en cada grano de arena. Aquellos que dormían bajo sus jaimas lo sabían. Ese hombre no era ordinario, no era simplemente un líder familiar, era un patriarca de una promesa que aún no se había revelado por completo. Y cada vez que el viento soplaba a través de los campamentos de sus hijos,
Era como si los cielos le susurraran, «Todavía estoy aquí». No tenía herencia, pero estaba creando una nación. Las arenas del desierto tienen memoria. Cubren huellas antiguas, mueres, pero no olvidan. Esconden huesos, pero preservan historias. Y entre estas arenas, donde el cielo se encuentra con la tierra en una línea infinita, Ismael y sus hijos aprendieron que vivir en libertad tiene un precio. Al principio, solo había espacio para extender las jaimas, para criar rebaños, para buscar agua donde no la había. Pero el espacio en el desierto es más valioso que el oro. Y pronto, otros ojos codiciaron lo que Ismael había alcanzado. Los conflictos no comenzaron con gritos, llegaron sigilosamente. Un pozo reclamado, un rebaño atacado al amparo de la noche, un mensajero que nunca regresó, un rumor entre clanes sobre tierras en disputa. Así comenzaron las guerras silenciosas. Ismael sabía que no tenía murallas. Sus hijos no tenían ejércitos de soldados entrenados ni armas de bronce finamente elaboradas, pero poseían algo que ningún rey podía medir: la capacidad de resistir. Sus hombres conocían el terreno mejor que los invasores. Sabían cómo moverse entre las rocas, esconderse entre las dunas, discernir cuándo cambiaban los vientos y cuándo la arena traicionaba. El enemigo, las tribus de Cedar, Nebayot y Getur, hijos y nietos de Ismael, comenzaron a organizarse no simplemente como familias, sino como defensores de su identidad. No aspiraban a conquistar ciudades, simplemente querían vivir en paz en la tierra que los cielos les habían concedido, pero la paz no se puede comprar. Pronto, los reinos vecinos se dieron cuenta de que este pueblo nómada y errante era mucho más difícil de someter de lo que habían imaginado. Llegaron los babilonios, llegaron los asirios, guardias de caravanas armados y decididos a controlar las rutas comerciales del desierto. Llegaron con sus mapas, soldados y planes de dominación. Sin embargo, cada vez que se acercaban demasiado, desaparecían, no porque Ismael fuera cruel, sino porque nadie podía arrebatarle a la arena lo que había abrazado como propio. Las primeras batallas fueron rápidas, precisas, emboscadas, flechas lanzadas con exactitud milimétrica, fuegos encendidos en puntos estratégicos de la noche. Cuando llegaban los enemigos, las jaimas ya habían sido movidas, todo rastro borrado y el silencio restaurado. Y sin embargo, había marcas. Los hijos de Ismael aprendieron pronto que la libertad exige vigilancia, que para conservar lo que es suyo, uno debe comprender su valor. El desierto puede ser un refugio, pero también puede ser un campo de batalla. Una noche, una tribu rival intentó invadir los pozos de Masá. Llegaron armados con espadas de hierro y escudos dorados, pero no encontraron campamentos indefensos. Se encontraron con arqueros ocultos, piedras sueltas desde altas colinas y dardos arrojados por manos firmes. Al amanecer, los cuerpos de los invasores yacían esparcidos alrededor de las fuentes de agua. Un Ismael envejecido pero aún fuerte caminó silenciosamente entre los caídos. Su mirada era dura, no había gloria en eso, solo necesidad. Se arrodilló junto al pozo, tocó el agua, miró a sus hijos reunidos a su alrededor y dijo: «Nunca permitáis que tomen lo que Dios nos ha dado». Sus hijos asintieron con los ojos y lo entendieron. El desierto era suyo, no por conquista, sino por supervivencia. No fueron hechos para gobernar reinos, ni fueron creados para ser gobernados. Sus cuerpos eran resistentes, sus manos callosas, sus familias unidas por la sangre y por la historia. A medida que pasaron las generaciones, los nombres de Ismael y sus hijos comenzaron a circular entre los pueblos. Algunos los llamaban bárbaros, otros salvajes. Sin embargo, todos, sin excepción, los tenían en respeto, porque sabían que detrás de cada tribu había un legado, un nombre, un dolor transformado en fuerza, un exilio convertido en territorio. Un muchacho que una vez lloró debajo de un arbusto, ahora veía a sus descendientes proteger lo que Dios había prometido con sudor, polvo y coraje. Ismael no escribió leyes, pero vivió según un código:
nunca olvidar de dónde vienes. No caminó en medio de multitudes. Sin embargo, cada paso que daba era seguido por clanes enteros. No portaba coronas. Sin embargo, cada hombre que lo encontraba inclinaba la cabeza, porque sabían que ese hombre había sido expulsado de la promesa, pero nunca olvidado por Dios. Y la sangre que corría por él era la misma que sostendría a sus descendientes. El viento del desierto llevaba más que solo polvo. Llevaba promesas entre las dunas y el silencio, en el corazón árido de una tierra donde nada florecía excepto la perseverancia. Una antigua palabra sagrada comenzó a cumplirse ante los ojos del mundo. Lo que una vez había sido simplemente el susurro de un ángel al borde de un pozo, ahora tomaba forma, nombre y sangre. Ismael se había convertido en padre, no de uno ni de dos, sino de 12 hijos. 12 hijos que no solo continuarían su linaje, sino que formarían los cimientos de tribus enteras, tribus que crecieron, se extendieron y se establecieron en las regiones desérticas entre Egipto y Asiria. No eran hijos ordinarios, eran príncipes, como está escrito Génesis 25:16. Cada nombre llevaba un destino, cada nombre una bandera, cada nombre una herencia del hombre que una vez lloró entre espinas, con la muerte acechando a sus pasos. Ahora sus hijos caminaban como señores del desierto. El primero, Nebaiot, firme y honorable, lideró con justicia y sabiduría. Su pueblo era conocido por su palabra digna de confianza y sus abundantes rebaños. Luego vino Cedar, un guerrero por naturaleza, un arquero como su padre, líder de una tribu respetada incluso por sus enemigos. Adbil era un hombre de oración y silencio, elegido para mantener viva su historia. Mibsam y Misma, hermanos inseparables, eran conocidos por sus rutas comerciales y su dominio sobre caminos que otros temían recorrer. Duma y Masá forjaron alianzas con tribus vecinas y extendieron jaimas donde antes no había más que tierra árida. Sus nombres resonaban entre los comerciantes de caravanas y los nómadas como símbolos de fuerza y estabilidad. Hadad era impetuoso pero leal, sus decisiones rápidas y su tribu prosperó gracias a la audacia. Tema, aunque más joven, era sabio y estableció consejos entre sus jaimas para guiar a los hombres mayores. Luego estaban Yetur, Nafis y Sedema, 3 hermanos que se extendieron hasta las fronteras más lejanas, estableciendo los límites de lo que llegaría a conocerse como el territorio de los ismaelitas. En cada extremo del desierto había un descendiente de Ismael. En cada valle, una fogata encendida por uno de sus hijos. En cada historia contada en las noches frías, su nombre era recordado. Era el cumplimiento de una promesa, visible, inevitable y eterna. Agar, ahora anciana, observaba desde la distancia con los ojos llenos de lágrimas. Había visto al muchacho expulsado, el agua secarse, la esperanza morir y luego resucitar. Ahora veía a los nietos corriendo entre las jaimas, los nombres de sus hijos honrados y la semilla de una nación nutrida con sudor, fe y perseverancia. Por su parte, Ismael permaneció firme. El mismo hombre que había aprendido a sobrevivir solo ahora enseñaba a otros cómo vivir en unidad. Sentado a la entrada de su jaima, veía a sus hijos regresar de sus viajes con relatos de victoria, comercio y alianzas. No había palacios, pero había paz. No había coronas, pero había honor. Nunca olvidó sus orígenes. Todavía recordaba la mano de Abraham entregándole el cántaro y, a veces, soñaba con los ojos de Sara, tan duros y fríos. Sin embargo, el pasado no lo había envenenado, solo lo había moldeado. Ahora entendía que la promesa no había sido revocada, solo redirigida. No era Isaac contra Ismael, eran historias diferentes, caminos distintos, ambos sellados por la mano de Dios. Mientras uno generaba reyes y sacerdotes, el otro producía príncipes del desierto, hombres libres que aprendieron a hacer de cada viaje un acto de resistencia y de cada hijo una profecía viviente. Las 12 tribus de Ismael no vivían dentro de murallas. Sin embargo, conocían los límites del respeto.
sus nombres llevados a través de generaciones. Siglos después, los reyes hablarían de Cedar, los profetas escribirían sobre él, los registros antiguos mencionarían sus caravanas. Los ismaelitas seguirían viviendo en registros, en historias, en recuerdos. Y todo comenzó con un muchacho al borde de la muerte y una madre que no podía soportar mirarlo de cerca. Ahora, alrededor del pozo que los había salvado, las jaimas se levantaban como testigos. Los hijos se sentaban a las mesas, los nietos corrían, las mujeres cocinaban y los ancianos contaban historias. Era una nación, una verdadera nación sin reyes, sin castillos, pero llena de identidad, vida y propósito. Ismael caminaba entre las jaimas como quien pasea por una tierra que no había heredado, pero que había conquistado con fe y resistencia. Sus manos llevaban las marcas del tiempo, sus ojos una mayor profundidad y su voz aún sonaba fuerte. Y cuando hablaba, sus hijos escuchaban. Reunía a los 12 como siempre lo hacía cada estación, hablando del pasado. El día en que Dios escuchó su grito, el momento en que sus ojos se abrieron al pozo, la promesa que parecía olvidada y que ahora caminaba a su lado. 12 hijos, 12 líderes y un legado que resonaría a través de las arenas del tiempo. El desierto no conoce relojes. Medir el tiempo allí es un ejercicio de paciencia y memoria. La edad se revela en los ojos, la fatiga en los hombros y la sabiduría en los largos silencios entre palabras. Ismael era ahora un patriarca en toda su estatura. Su cabello, una vez tan oscuro como la sombra de las rocas, ahora lucía hebras plateadas, resaltadas por el sol. Su piel curtida mostraba las marcas del tiempo, pero su cuerpo seguía firme. Sus manos aún sujetaban su arco con precisión y su nombre resonaba entre las tribus como un símbolo de fuerza. Nadie se atrevía a desdeñarlo. Incluso aquellos que lo temían lo tenían en respeto. Era más que un cazador, más que un líder. Era un superviviente que se había convertido en leyenda, un hombre nacido fuera de la promesa que transformó el rechazo en su propio territorio. La fama de Ismael atravesaba dunas y valles. Era conocido entre las caravanas, respetado por los mercaderes y citado por los líderes tribales. Cuando se mencionaba su nombre, el tono de las conversaciones cambiaba. Decían que era imposible sorprenderlo, que sus oídos podían detectar el sonido de una serpiente deslizándose a muchos pasos de distancia, que su arco era una extensión de su brazo, que sus flechas volaban como si fueran parte del mismo viento. No eran meras leyendas, sino historias verdaderas. Una vez, un grupo de invasores del norte intentó capturar uno de los pozos controlados por sus hijos. Llegaron al amparo de la noche, silenciosos y armados con largas hojas y planes cobardes. Pero no contaron con que el propio Ismael estuviera de guardia. Con su arco colgado sobre su espalda, sus ojos alertas y sus pies firmemente plantados en la arena, se posicionó entre el pozo y los atacantes. No se necesitaron palabras. El sonido de la primera flecha cortando el aire fue suficiente. Golpeó a solo unos centímetros de los pies del líder enemigo. Una advertencia inconfundible, un recordatorio. Los invasores se retiraron sin luchar, sin gritos, porque sabían que se enfrentaban a un hombre que ya había superado batallas mucho mayores de las que cualquiera de ellos podía imaginar. Y no eran solo los enemigos quienes reconocían su fuerza. Sus hijos lo escuchaban con reverencia, reuniéndose alrededor de su fuego para escuchar sus historias juveniles como si fueran de un profeta. Sin embargo, Ismael nunca habló de sí mismo como un héroe. Habló con humildad, recordando no solo sus victorias, sino también las lágrimas de su madre, el pozo invisible, el silencio entre él y su padre. Dijo que fue ese silencio lo que le enseñó a escuchar el desierto. Porque el desierto no habla con palabras, habla con signos, a través del viento, el calor y el vacío. En ese silencio, aprendió a moverse sin hacer ruido, a cazar sin matar por vanidad, a proteger sin mostrar los dientes y a conquistar sin necesidad de apoderarse. Por encima de todo, aprendió a vivir sin depender de lo que le había sido negado. Nunca había habido un rey sobre las tribus de Ismael y no había necesidad de uno.
La autoridad nació del ejemplo, del recuerdo de que su pueblo había comenzado sin nada y ahora tenía todo lo que necesitaba: libertad, identidad y un nombre que ya no se asociaba con el dolor, sino con el honor. En las ceremonias tribales, cuando los líderes se reunían para decidir sobre rutas, recursos y alianzas, Ismael siempre era el último en hablar, no por insignificancia, sino porque su palabra era el sello final. No levantaba la voz entre los demás. Sin embargo, cuando su voz resonaba, el desierto guardaba silencio. Su consejo era breve, pero cada frase llevaba el peso de generaciones enteras de sabiduría, como si la propia tierra estuviera escuchando. Y en sus manos, el arco nunca estaba lejos. Lo mantenía limpio y bien afinado, sus cuerdas tensas. Era más que un arma, era un símbolo, un legado, el objeto que lo había acompañado desde la juventud y que ahora descansaba entre sus recuerdos más preciados. Durante los días ceremoniales, Ismael tomaba su arco y lanzaba una sola flecha al atardecer, siempre apuntando en dirección al viento. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Los hijos observaban en silencio, los nietos con los ojos muy abiertos y los hombres de otras tribus con respeto. Porque esa flecha no era simplemente un trozo de madera en vuelo, era un recordatorio, una memoria del momento en que fue arrojado al desierto sin nada, de cómo su madre creía que se perdería, de cómo el mundo lo consideraba olvidado, y que en ese mismo momento Dios había escuchado su voz. El sonido del arco cortando el aire era el sonido de la resistencia, de la fe, del renacimiento, un sonido que hacía eco al de un muchacho que sobrevivió y de un hombre que aprendió a hacerse más fuerte que su dolor. Cada flecha liberada llevaba el recuerdo de su exilio. El cielo estaba gris ese día, no por las nubes, el desierto rara vez ve lluvia, sino por el dolor que se cernía sobre los hombres. Había algo diferente en el viento, más lento, más pesado, como si incluso él supiera que un gran hombre había partido. Abraham, el amigo de Dios, el hombre de la promesa, el peregrino de la fe, había muerto. Su aliento había cesado en sus años avanzados, habiendo vivido muchos días y estado satisfecho con la vida. Génesis 25:8. Sin embargo, incluso los hombres como él, gigantes en la fe, terminan sus viajes en la misma tierra que todos los demás. Ahora, el cuerpo del padre yacía envuelto en una tela simple, esperando el entierro. Y entonces, después de años de silencio y distancia, Ismael reapareció. Nadie lo había llamado. Ningún mensaje había sido enviado a las tierras distantes donde vivía con sus hijos y clanes. Sin embargo, él lo sabía. La sangre sabe, el corazón siente, y un alma que comparte el mismo Padre reconoce el momento en que algo cambia en el mundo. Llegó incluso antes de que Isaac tuviera tiempo de preguntarse cómo recibirlo. Desmontó con paso firme, su arco a la espalda, su mirada madura, su rostro endurecido por la vida, pero conservando una antigua sombra del muchacho que aún vivía en su interior. Isaac, el hijo de la promesa, estaba allí observando en silencio. Por un instante, los dos hermanos se miraron, no intercambiaron palabras. Isaac sostenía la tela que envolvía el cuerpo de su padre, mientras Ismael, de pie en la entrada de la tienda, simplemente bajó la cabeza. En ese simple gesto, los años se desvanecieron. Todo el pasado se condensó en un solo segundo. El grito del desierto, el cántaro vacío, el silencio de Abraham, la presencia de Dios, todo yacía entre los dos hermanos y un cuerpo. Juntos llevaron el cuerpo a la cueva de Macpela, el lugar que Abraham había elegido años antes, donde ahora descansaba Sara. Era un lugar sagrado comprado con plata, un testigo de las promesas de Dios y de la fe de un hombre que lo dejó todo por una tierra que aún no conocía. Isaac e Ismael llevaron el cuerpo juntos. Ningún sirviente lo tocó. No se ofreció ayuda. Solo los dos hijos, el hijo de la promesa y el del desierto, uno a cada lado, guiando los restos de aquel que los trajo al mundo y los separó con decisiones que aún dolían. Durante el entierro, no hubo oraciones ruidosas ni lamentos teatrales,
Sin embargo, el silencio habló, más fuerte que cualquier grito, más profundo que cualquier luto, contando todo lo que pudo haber sido y no fue, todo lo que se perdió en el tiempo. Ismael miró la piedra que cubría la tumba como si fuera un espejo. Allí yacía el padre que había conocido y que nunca volvería a ver. El hombre que lo amó, pero lo envió lejos, quien le dio la vida y el exilio. Y aún así, Ismael no albergaba odio. Había dolor, sí, y anhelo, ciertamente, pero no rencor. Porque el tiempo le había enseñado que algunas heridas no sanan a través de la venganza, sino a través de la comprensión, y allí, frente a la cueva, lo entendió. Abraham había hecho lo que creía que era la voluntad de Dios, y él, Ismael, había sobrevivido, prosperado y fundado una nación. Isaac, por otro lado, sentía la misma confusión. El hermano ante él era un extraño, y sin embargo de su propia carne y sangre. El muchacho que una vez vio ser expulsado era ahora un hombre adulto, un patriarca, un padre de príncipes. Por un breve momento, los dos estuvieron juntos, no como rivales, no como promesa versus rechazo, sino simplemente como hijos, depositando a su padre para que descansara. El silencio continuó. No hubo ni un abrazo de reconciliación, ni un gesto de repulsión. Había respeto, reconocimiento, una brecha entre ellos no de odio, sino de una historia no compartida. Cuando la tierra fue echada sobre el cuerpo, Ismael fue el primero en alejarse. Montó su caballo, echó una última mirada a la entrada de la cueva y partió. No se despidió, pero no huía. Isaac permaneció. Continuaría cuidando el linaje de la promesa, viviendo entre rebaños, altares y la herencia de la fe. Pero nunca volvería a ver a Ismael, e Ismael tampoco regresaría. Porque el desierto era su llamado, la libertad su destino, la soledad su camino sagrado. Y aun con sus pasos divergiendo, sus historias nunca estarían completamente separadas. Porque lo que verdaderamente une a los hermanos, el paso del tiempo no puede borrarlo. La muerte no puede enterrarlo y Dios nunca lo ignora. Aquel día, dos hermanos enterraron a un padre en la tierra. Sin embargo, el abismo entre ellos permaneció vivo. Las arenas del desierto no solo cubren, esconden o entierran, también preservan. Como páginas que se mecen con el viento, mantienen viva la memoria de aquellos que caminaron valientemente por sus caminos. El nombre de Ismael ya no era solo el de un hombre. Se había convertido en un eco ancestral, un símbolo entre los pueblos que se extienden por la península arábiga, desde las fronteras de Egipto hasta las del Éufrates, desde las montañas hasta el mar, un nombre que el viento repetía en silencio mientras soplaba entre tiendas y mercados. Sus hijos controlaban las rutas comerciales, no a través de ejércitos, sino a través de la sabiduría, a través de la adaptación, a través de la astucia y la resistencia. Conocían cada fuente de agua, cada sombra proyectada por una roca, cada estrella que guiaba las caravanas. El desierto no era un obstáculo, era un mapa. Los ismaelitas controlaban los caminos por los que pasaban oro, perfumes, mirra, incienso, especias y sal. Los mercaderes fenicios, babilonios y egipcios tenían que negociar con ellos, cruzar sus tierras y respetar sus acuerdos. Quien deseara llegar al otro lado del mundo debía pasar por donde los hijos de Ismael custodiaban las dunas. Por ejemplo, las tiendas de Kedar se volvieron legendarias. Los tejidos gruesos y oscuros cosidos por las mujeres de las tribus resistían tanto el viento como el tiempo. Eran visibles desde lejos y servían como señal de paz o de advertencia. Siglos más tarde, los profetas hebreos hablarían de ellas. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Cada uno mencionaría a las tribus de Ismael como una realidad ineludible en la geopolítica del desierto. No era imperio, era influencia. No era dominio por la espada, era soberanía a través de la presencia. Los hijos de Ismael formaron clanes organizados, cada uno con sus propias reglas, ancianos y pactos. Sin embargo, todos compartían algo en común, un nombre que los unía, el nombre de un hombre no elegido por reyes, sino llamado por Dios. Entre ellos, la palabra libertad era más valiosa que cualquier metal.
Ningún trono los sedujo, ninguna capital los atrajo. Las dunas eran sus muros, el cielo estrellado su techo. La fogata resplandeciente al atardecer era más sagrada que cualquier palacio. Incluso las grandes civilizaciones los reconocieron como un pueblo distinto. Mientras que los descendientes de Isaac se organizaron en tribus a lo largo de Canaán y construyeron altares, los hijos de Ismael se expandieron en círculos como el viento que sopla en todas direcciones. Sus tribus eran móviles, sus posesiones ligeras, sus ojos profundos. Mantuvieron viva la tradición oral, historias sobre su padre contadas bajo las estrellas, sobre el ángel que habló en el desierto, sobre el pozo que apareció cuando todo parecía perdido, sobre el arco que nunca fallaba, sobre el llanto de un muchacho a quien Dios escuchó. Generaciones pasaron, pero los nombres permanecieron. Nebaiot fue reconocido como el antepasado de los nabateos, un pueblo que más tarde construiría ciudades de piedra y dominaría las rutas comerciales en Arabia. Kedar fue citado como una poderosa tribu de hombres valientes y mujeres honorables. Duma, Masá, Tema. Cada nombre se convirtió en un linaje, una historia viva transmitida a los hijos y luego a sus hijos. Sabían quiénes eran, sabían de dónde venían, y aunque habían sido expulsados del hogar de Abraham, aunque no habían heredado la tierra prometida, habían heredado algo que nadie podía quitarles, el favor de Dios, que fue prometido y cumplido. Ismael ya no observaba con sus propios ojos. El tiempo lo había dejado en una vejez tranquila, pero lo que sus ojos ya no podían ver, su simiente lo logró. En cada pozo, una tribu; en cada mercado, un nombre; en cada caravana, un rastro del espíritu de aquel que enfrentó la muerte y fue elevado por la mano del Altísimo. E incluso aquellos que no conocían su historia profundamente respetaban el sonido de su nombre. Era como si el desierto mismo hablara. Aquí caminó uno que fue olvidado, pero no por el cielo. Aquí vivió un hombre que tenía poco, pero plantó mucho. Aquí nació un pueblo sin un trono, pero con un propósito eterno. Donde quiera que iban, los hijos de Ismael dejaban rastros de orden, sabiduría y fuerza. No escribieron leyes, pero inspiraron códigos. No establecieron templos, pero reconocieron las señales en los cielos. No buscaron el dominio, sino que hicieron del movimiento su autoridad. Las tribus crecieron y se multiplicaron, casándose con otros pueblos. Y aunque pasaron los años, la memoria de su padre permaneció viva. Porque todo lo que tenían comenzó con un muchacho que lloró al pie de un arbusto, un grito que ascendió al cielo y nunca fue olvidado. Los hombres mueren, pero sus voces permanecen. Cuando el viento del desierto pasa a través de tiendas silenciosas, parece llevar susurros antiguos, voces enterradas en polvo, recuerdos esparcidos como semillas en la arena. Y entre esas voces había una que se negaba a ser silenciada, la voz de Ismael. Su cuerpo ya no caminaba entre los vivos. Sus manos ya no empuñaban el arco. Sus ojos ya no escudriñaban los horizontes. Pero sus descendientes, vivos y creciendo, resonaban en todo el este. Los hijos de sus hijos se multiplicaron. De sus 12 príncipes se formaron tribus, y de esas tribus surgieron reinos. Se extendieron a través de los desiertos de Parán, las llanuras de Arabia y las fronteras de Mesopotamia. No eran sombras del pasado, eran las raíces del futuro. Lo que comenzó en el exilio ahora se había convertido en un pueblo reconocido tanto por los cielos como por la tierra. Los profetas de Israel, aquellos que recibieron revelaciones directas de Dios, comenzaron a mencionarlo. Isaías, el visionario, escribió sobre Kedar, hijo de Ismael, y sobre sus tiendas resistentes, sus abundantes rebaños y su valentía. Isaías 21, 16, 17. Jeremías habló de los reinos del desierto por su nombre, mencionando a Duma y a los clanes descendientes del hijo olvidado. Jeremías 49, 28. Ezequiel, el exiliado en una tierra extraña, también describió a los pueblos árabes que comerciaban con Tiro y recibían caravanas de las tierras de Ismael. Ezequiel 27, 20, 21. La Biblia, que una vez apenas susurró sobre su nacimiento,
Ahora proclamaba a sus descendientes en voz alta, no como enemigos ni como olvidados, sino como una presencia legítima en las páginas de la historia profética. Kedar, nieto de Agar, se convirtió en un símbolo de la vida árabe, un pueblo de hombres valientes, hábiles cazadores y astutos comerciantes. Sus tiendas fueron mencionadas no por su fragilidad, sino por su durabilidad. Las tiendas de Kedar se convirtieron en una imagen de fortaleza y permanencia. Los salmistas también conocían ese nombre. Ismael ya no era simplemente el muchacho del desierto, ahora era un hito, un linaje que Dios permitió que cruzara los caminos de la revelación. En el Salmo 125, el poeta lamenta: «Ay de mí que soy peregrino en Mesec, que habito entre las tiendas de Kedar». Incluso aquellos que vieron a los ismaelitas como diferentes reconocieron su importancia, porque estaban en todas partes. Sus rebaños nutrían reinos, sus caravanas llevaban riquezas, sus fronteras marcaban los límites de los imperios, e incluso aquellos que nunca habían escuchado profundamente la historia de Agar conocían el nombre de su padre. El tiempo no pudo silenciarlo. La distancia de la tienda de Abraham no lo borró de la memoria divina. Dios había prometido: «También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia». Génesis 21:13. Y ahora el mundo entero comenzó a escuchar los ecos de esa nación. Entre los rollos sagrados, en salmos y visiones, la voz del muchacho en el desierto resonó una vez más, no como lamento, sino como testimonio, no como ruido, sino como una respuesta. Sus descendientes influyeron en más que el comercio. Dieron forma a la cultura, crearon códigos, tradiciones y estructuras sociales. E incluso sin tronos, la influencia de sus hijos llegó a los palacios. Era imposible trazar cualquier mapa antiguo sin cruzar sus raíces. La profecía se estaba cumpliendo. La voz del muchacho a quien Dios escuchó mientras lloraba al pie de un arbusto ahora resonaba en las voces de los profetas, en las canciones de las tribus, en nombres registrados en rollos sagrados. Si Agar todavía estuviera viva, sonreiría al ver esto. La sierva despreciada, la mujer que huyó del sufrimiento, la madre que colocó a su hijo debajo de un arbusto, diciendo: «No puedo soportar verlo morir». Pero él no murió. Él vivió. Él creció. Él lideró. Él engendró príncipes. Y ahora su eco resonaba. Las escrituras no lo olvidaron, la gente no lo olvidó, y Dios nunca lo olvidó. El desierto estaba en silencio. No había polvo en el aire, ni gritos de guerra, ni ruido de caravanas, solo el lento sonido del viento, soplando como un susurro sagrado entre las piedras. Era el final de un ciclo, pero no el final de una historia. Ismael caminaba solo esa mañana. Ya no tenía la misma firmeza en sus pasos, ni la misma fuerza en sus brazos, pero sus ojos lo llevaban todo: memoria, fe, dolor, plenitud. Cada paso era un recuerdo. El momento en que fue arrojado al desierto, las lágrimas de su madre, el silencio de su padre, el momento en que pensó que moriría, y luego la voz de Dios traspasó el cielo seco. Dios ha oído la voz del muchacho. Génesis 21:17. Nunca olvidó esa frase. No era simplemente un versículo, era su vida encapsulada en una oración. Ahora, al final de su viaje, miraba hacia atrás no con amargura, sino con comprensión. Fue rechazado por los hombres, pero honrado por Dios. Fue expulsado de las tiendas, pero recibió territorio del cielo. Fue separado de la promesa, pero se convirtió en la promesa para multitudes. Ismael finalmente entendió el misterio que lo había rodeado desde el vientre materno. No fue coincidencia que su nombre significara «Dios oye», porque él era la encarnación viviente de que Dios escucha incluso a los olvidados. Sena Samuel 2:30 dice: «Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco». Ismael no tenía una herencia, pero tenía fe. No tenía un altar, pero tenía obediencia. No tenía bendiciones proclamadas en voz alta, pero recibió respuestas silenciosas que cambiaron destinos.
Mientras que muchos buscaban el protagonismo de la historia, él caminó por los márgenes, y fue en esos márgenes que Dios nutrió nuevos comienzos. Dios no lo abandonó, nunca. Incluso cuando Abraham guardó silencio, Dios habló. Incluso cuando Sara lo expulsó, Dios abrió un pozo. Incluso cuando no había agua, refugio ni sombra, estaba la mirada de Dios. Su arco ya no cortaba los cielos. Sus flechas ahora estaban guardadas. Sus pies buscaban un lugar de descanso final. Sin embargo, su alma ardía con la certeza de que había vivido precisamente como se había predicho. Lo convertiré en una gran nación. Génesis 21:18. Y esto no era simplemente una promesa genética. Ismael se convirtió en el símbolo de la redención para los olvidados, la prueba de que Dios no mide a los hombres por la aceptación humana, sino por lo que Él ve en sus corazones. Sabía que no era solo un personaje pasajero, era un testimonio. Su nombre sería recordado a través de las generaciones. Su pueblo dejaría marcas, sus hijos serían contados, sus tribus respetadas, y su nombre resonaría hasta el último grano de arena. Sentado a la entrada de su tienda en la llanura de Javila, Ismael levantó los ojos una última vez. El sol se estaba poniendo, pero dentro de él algo estaba naciendo. Eternidad, no hecha de piedras o reyes, sino de una memoria sellada por Dios. Sus hijos se reunieron, sus esposas, nietos y sirvientes se congregaron, y ante todos él no pronunció un largo discurso. Solo dijo: «Yo soy aquel a quien Dios ha escuchado». Ellos entendieron, porque su historia estaba escrita en el rostro de cada descendiente, en manos callosas, sandalias gastadas y en el valor de las tribus. Dios lo escuchó, Dios lo vio, Dios lo sustentó. Ismael se acostó con los suyos, se unió a su pueblo, y en el silencio del desierto, que ahora lo recibía por última vez, no hubo lamento, solo honor. La voz del muchacho que una vez fue olvidado por todos, ahora resonaba en los oídos del cielo. Dios escuchó, Dios vio, Dios cumplió, y aquel que fue rechazado se hizo eterno. El tiempo pasa, pero las promesas de Dios permanecen. Las arenas del desierto, marcadas por huellas olvidadas, continúan moviéndose con el viento. Las tribus nacen, los imperios caen, las civilizaciones resurgen. Sin embargo, entre todas las historias que la tierra árida ha visto, una nunca se desvanece: la historia de Ismael. Él fue el muchacho que no estaba destinado a vivir, el rechazado por la sociedad, excluido de la promesa humana, olvidado en las tiendas que dejó sin honor. Pero también fue aquel a quien Dios eligió escuchar. Ismael no fundó un templo, pero su nombre se convirtió en el fundamento de un pueblo. Ismael no reinó en Jerusalén, pero sus hijos levantaron tiendas que llegaron a los confines del mundo. Ismael no caminó con reyes, pero su sangre fluye en los brazos de guerreros, profetas y poetas. Su legado espiritual trascendió milenios. Es imposible contar la historia de los pueblos de Oriente Medio y de la humanidad sin mencionar su nombre. Los descendientes de Ismael formaron tribus poderosas como los Cadaritas, Nabateos y Temonitas, cuyos rastros todavía se estudian hoy en las piedras de la historia y en manuscritos antiguos. En la tradición islámica, Ismael es considerado un profeta y patriarca, un antepasado directo de Mahoma, el fundador del Islam. Muchos musulmanes reconocen en su linaje una fidelidad a Alá y ven su vida como un símbolo de sumisión y perseverancia. La historia del sacrificio, en la que estuvo dispuesto a ofrecerse a sí mismo en fe, junto a su padre Abraham, se conmemora cada año durante el Eid al-Adha, la mayor celebración de rendición y confianza en el plan divino. En los registros bíblicos, Ismael permanece presente no como un personaje secundario, sino como testimonio viviente de que Dios no olvida a los rechazados. La Biblia, el Corán y las tradiciones orales árabes preservan su voz. Sin embargo, su voz no es simplemente un eco distante del pasado. Todavía habla a corazones que han sido apartados por mucho tiempo,
Habla a madres que lloran por sus hijos bajo el peso de la exclusión. Habla a hombres que vagan por tierras áridas, sin estar seguros de si un pozo oculto se encuentra más adelante. Habla a almas que llevan nombres marcados por el dolor y que esperan que alguien las vea. Ismael se erige como el símbolo eterno de que Dios oye. Si él escuchó a un muchacho abandonado en la arena, solo, débil, olvidado, todavía escucha hoy. En tiempos de guerra y reconciliación, división y reconstrucción, la historia de Ismael tiende un puente entre pueblos, entre hermanos, entre fe e identidad. Esta no es una historia que termina en una tumba. Es una historia que vive donde quiera que haya polvo, silencio y esperanza. Para ti que alguna vez te has sentido rechazado, para ti que fuiste dejado atrás, para ti que no llevas títulos ni herencia, la historia de Ismael es tuya también. Prueba que los hombres no eligen a quien se recuerda. Dios escribe las líneas de la eternidad con dedos de misericordia. La misma voz que declaró: «Llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Todavía susurra sobre las arenas de tu vida. El mundo puede olvidar, la gente puede apartarse, pero Dios oye, Dios ve, Dios actúa. Y la historia de Ismael no se cuenta simplemente, sino que todavía habla. Si esta historia te impactó, dos narrativas bíblicas más poderosas como la de Ismael te esperan en la pantalla. Haz clic para verlas ahora. No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Que Dios te acompañe.